Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Estimados amigos, primero pedirles disculpas porque el jueves próximo pasado no estuvimos presentes al aire, porque la otra vez cuando jugó Peñarol habíamos perdido una notable cantidad de audiencia, lo cual es válido, cuando estaba jugando Peñarol en Brasil. Para el partido acá en Montevideo iba a ser peor, creo yo. Entonces habíamos decidido hacerlo el viernes. Luego se nos complicó la operativa de los operadores, que tenemos dos. Javier es el titular y tenemos Marcelo que hace la suplencia. Pero cambiarles los días es complicado porque ellos tienen otras tareas y no las pudimos congeniar. Por lo tanto, al final decidimos pasarnos directamente al día de hoy. A continuación vamos a escuchar las palabras de don Amodio Pérez, que nos las envió todas, secuenciadas, las que corresponderían haberse dado al aire el día jueves pasado. Así que... Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 142, correspondiente al día 26 de septiembre del año 2024. Continuamos con la lectura del documento Ideas estratégicas para la lucha en el interior. Dice el documento, hay que adecuar la organización al funcionamiento de la guerrilla tatú como forma de llevar adelante la lucha armada en el interior. No le llamamos guerrilla rural porque no es la clásica, pero es a partir de este método guerrillero que nacerán los grupos de acción que la desarrollarán y la enriquecerán en la práctica. De los años de práctica con otros métodos diversos y sus aciertos y sus errores, se llega a la teoría de la guerrilla tatú, que habrá de enfrentarse de nuevo con la práctica, que será el único criterio de la verdad. No existen experiencias completas sobre este nuevo tipo de guerrilla. Por lo tanto, el esfuerzo principal debe estar puesto en la creación de los grupos que la llevarán a la práctica. Hay docenas de zonas distintas en el interior. No podemos trasladar esquemas. Lo importante es que la organización en su totalidad ponga su punto de mira en la atención de estos grupos. Las tatuceras se transforman en el centro dinámico del MLN en el interior. Son el aparato militar, los grupos armados y por lo tanto son la principal preocupación de la dirección. Toda la organización zonal tiene que girar en torno a las tatuceras más desarrolladas, pues de las posibilidades operativas de estas depende el nivel mismo de la organización. Las ciudades son base de apoyo logístico y centros de enlace. Tienen la tarea política orientada hacia el reclutamiento para la guerrilla tatú y a propagandear entre las masas la acción de esta. En este sentido, la mitad del trabajo político será organizar el 80% de las capitales, pueblos, núcleos rurales, sindicatos donde falta nuestra influencia y de dónde saldrán los tupamaros de recambio.
Las ciudades como base de apoyo orientarán los servicios existentes hacia la guerrilla tatú. Hay 3 servicios que llamamos operativos que tienen que adquirir una flexibilidad de la que carecen en este momento y que debieran depender directamente del aparato militar. Ellos son el servicio de comunicaciones, especializado en el uso de la radio y empleando además todos los medios usados actualmente. El servicio de inteligencia tiene que ordenar todo el cúmulo de informaciones y datos de los que no se saca provecho por deficiencia organizativa. Además, relevar los objetivos y las zonas para el caso de los grupos operativos. Por otra parte, en la ciudad controlarán los movimientos del ejército y la policía para prever los rastrillos rurales según las concentraciones de personal y preparativos que se lleven a cabo. La sanidad tendrá que adecuarse a los nuevos tiempos. Los servicios como talleres, laboratorios, técnica, infraestructura, darán prioridad a la construcción de berretines, tapas de tatuceras, minas de uso rural, documentos para moverse en el campo. El criterio general es orientar el trabajo hacia la guerrilla tatú, para lo cual habrá que agregar un servicio de suministros. El servicio de formación e información se dedicará a la tarea de preparar material político y boletines internos para los compañeros en las tatuceras, que estarán bastante aisladas en este aspecto. Probablemente haya que crear el servicio de reclutamiento y propaganda para la tarea política de organización ya referida. La ciudad, como centro de enlace, desempeñará el papel de una especie de coordinador militar o de intercolumnas en Montevideo, para lo cual habrá que preparar los mecanismos necesarios en las zonas suburbanas, con las coberturas y berretines correspondientes y apropiados para ese funcionamiento. De esta manera, la guerrilla tatú dinamizará toda la estructura organizativa del interior, la pondrá en permanente zafarrancho de combate, con los resultados positivos que son de esperar. Bueno, como se puede ver, la guerrilla rural o la acción de grupos en el interior del país, poco a poco, ha ido dejando de ser un elemento secundario para convertirse en lo prioritario, en lo fundamental. Ya se ha dicho que los compañeros deberán aprender el uso de la emboscada, a caminar de noche, a relevar el terreno. Ahora bien, ¿qué compañeros? Solo quienes estuvieran en situación de clandestinidad, porque los legales no pueden dedicarse a esas tareas. ¿Y quiénes eran clandestinos? En ese momento, la enorme mayoría eran montevideanos, estudiantes o profesionales que nada tenían que ver con las condiciones de vida que la guerrilla rural, por más que la llamen guerrilla tatú, les iba a exigir. Se dijo que no sería necesario que los ocupantes de las tatuceras sean peludos, es decir, cortadores de caña,
a los que se les suponía en condiciones físicas superiores. Ya veremos que incluso los peludos, los cañeros, no pudieron soportar las condiciones de vida y que como cualquier mortal tenía que comer, dormir y que se enfermaban como todo ser humano sometido a unas condiciones de vida desfavorables. Se hizo también una diferenciación entre tatuceras situadas en chacras legales y las silvestres, las que estarían en campo ajeno. Algunas chacras eran de colaboradores, pero eran las menos. En la ciudad el problema era fácil de resolver, porque las bases de operaciones se resolvían mediante el alquiler, pero eso en el campo era mucho más dificultoso. Había que poder justificar la compra o alquiler de un predio mediante una cobertura razonable que era tema de difícil resolución. Más adelante veremos cómo Sendí planteó la posibilidad de cercar Paysandú con una cadena de tatuceras, para lo que habría que comprar una cantidad enorme de terreno, destinando una enorme cantidad de dinero para un proyecto que la misma práctica ya les estaba diciendo que era inviable. Se habló de que el armamento estaría aceitado y preparado en los armeros de las tatuceras. Esta es otra afirmación fruto del más puro voluntarismo. En primer lugar, ¿tenía el MLN las armas suficientes para tener armamento destinado a las tatuceras? En segundo lugar, ¿estaba el MLN en condiciones de evitar que las condiciones climáticas convirtieran esas armas en inservibles? Esos aspectos no se tuvieron nunca en cuenta. Además, ya han visto que requieren como servicio fundamental la implantación de un servicio de aprovisionamiento. ¿No habíamos quedado en que el latifundio nos proveería de todo lo necesario? Continuaremos en el próximo programa. Sacar más 3. Perdón. Bueno, estimados amigos, nos habíamos agarrado de charla acá, haciendo un poco de filosofía. No era filosofía, eran números. Era matemática pura. Pero yo sé que Álvaro quiere arrancar con un temita que está candente. Bueno, es una disputa. Por ley, hay sitios de la memoria en la cual van y se colocan placas, y ya se han colocado varias en distintos puntos en relación a hechos ocurridos durante la dictadura. Por ejemplo, que podemos decir que usted le pegó una trompada a alguien en una dependencia policial o algo así, sí, que muchas veces puede estar comprobada o no puede estar comprobada, y sin embargo va y se pone. Bueno, en este caso el conflicto es con el Ministerio del Interior, que por ley debe aceptar que se coloque esa placa. ¿Pero quién resuelve poner la placa? No, por ley. Bueno, hay una comisión que ha trabajado, dice acá, allá, en varios lugares, desde el gobierno de Vázquez. ¿Desde el primero de Vázquez? Del segundo. En el segundo fue que se asentó. Ahí está. Se animaron. Y bueno, pero hay un conflicto con el Ministerio del Interior porque no acepta el texto. O sea, cuando claro, decidieron poner una placa, propuso sí, claro, familiares de los desaparecidos. Sí, ese grupo el que dice propone un texto. Sí. Bueno, el texto, el Ministerio del Interior, así como está, no se la lleva. No. Entonces ahora tienen que hacer una reunión para ver qué es lo que escriben. Cosa que me parece correcto. En mi criterio, sí, lo hablamos fuera del micrófono también, ¿no? Sí. De que hubo leyes que había que haber anulado.
¿no? Un montón. Sí, unas cuantas. Había que haber llegado con una goma de borrar y empezar para que no ocurran estos conflictos que no tienen mucho sentido. Yo hubiera sido peor. Yo saco una ley que va derogando artículos de otras leyes, que es lo que se hace. Saca una ley para derogación de artículos. Pero fundamento en la propia ley nueva las razones por las cuales derogo esos artículos. Porque si no van a decir, nos sacaron esto de un plumazo. No, acá hay que fundamentar todo. ¿Está bien? Si se fundamenta, podrá gustar o no, pero por lo menos quien está redactando la ley se anima, porque todas estas leyes que se votaron en el gobierno del Frente fueron por abajo de la mesa. Sí. Muy poquitas se decía lo que pasaba. Y ahí falló mucho también la oposición. La oposición, que en aquel momento no era coalición, ahora es coalición. Y ese fue el error de este Poder Ejecutivo. No haber planteado, bueno, vamos a hacer una revisión de las leyes. Lo que está bien lo dejo, lo que está mal lo borro. Y cuando lo voy a borrar, lo fundamento. Esto es por esto, por esto, por esto. Ahora, si hay una comisión para eso, yo creo que tiene que haber también una propuesta de este gobierno que debe tener participación en esa comisión. Por ejemplo, poner una placa, decir, acá fulanito de tal buchoñó. ¿Viste? ¿No? Pero también pasaron esas cosas. Y yo no estoy negando la tortura, la muerte ni la desaparición de las personas, que es lo peor que puede pasar en cualquier tipo de gobierno. ¿Ah? Eso es imperdonable. Ahora, hay que ser justo. Hubo gente que ni la torturaron. Por las formas que están redactadas las declaraciones, las actas, cuando fueron detenidos, los tiempos que estuvieron detenidos, muchos de ellos tuvieron 3, 4 días y los soltaban. Ustedes piensan que los milicos eran santos. Los soltaban porque habían hecho algún tipo de acuerdo, si no lo dejaban durmiendo ahí sin pasarlo ni a juez. Porque estábamos en dictadura, con la cual siempre estaba en contra. Pero hay que ser realista, hay que decir la verdad. Esto pasó, esto fue así, esto fue asá. Y con eso, que todo el mundo muestre la verdad. Claro, hay que abrir la verdad y justicia. Sí, lo que no podemos aceptar es que por una ley, 18.596, se infiera que la dictadura empezó el 13 de junio de 1968. Esa es la primera que hay que borrar. Claro, esa ley hay que borrarla toda. Podemos discutir si empezó el 8 y 9 de febrero o si empezó en junio. ¿Estamos de acuerdo? El 27. Sí. Ahí podemos discutirlo. Yo creo que luego del 8 y 9 quedamos con un sistema excesivamente tutelado. Sí, destartalado. ¿Y por qué no caían las instituciones que quedaban, que en ese caso era el Poder Legislativo? Y porque no querían abandonar el carguito y el sueldito. Y muchos estaban negociando nuevas elecciones, una dictadura blanda de 6, 7 meses. El propio Wilson lo dijo. Claro. Sí, hay elecciones en agosto. Hay elecciones en agosto, las cuales no llegaron, porque como se las iban a reclamar, el golpe fue en junio. ¿Está bien? No sé. Yo por ahí me quedo. ¿Quiere largar otro temita? Sí, vamos a... Dele que estamos prolijos. Sí. El ex fiscal Díaz hoy se ve que está muy preocupado porque se va a quedar sin cargo de ministro de Justicia. Claro. Y entonces salió que un tanto destemplado a hablar de los escáneres en el puerto que no controlan y que pasan la droga. Sí. En realidad, un abogado como él ahora, de Carrasco, debería presentar prueba, denuncia, si es así como él dice, que pasan y pasan drogas y drogas. Sí. ¿Verdad? Y habla de un agujero. Bueno, las críticas donde apareció la noticia en Montevideo Portal son muy fuertes, ¿no? Sí. Le dicen de todo. Y alguien le puso imbécil importante. Yo le pondría imbécil no importante. Porque en realidad lo que tiene que mostrar es los agujeros de Feldman y además no puede hablar de los escáneres porque él archivó el expediente relacionado con el escáner 0 kilómetros que se cayó por una linga. ¿Fue él el que hizo eso? Claro. Pero además lo admite en lo que dice, que como el fiscal le pidió, él lo archivó porque fue una linga. Ahí era cuando era juez. Ahí está, cuando era juez. Porque después este hombre, siguió mire juez. que primero fue juez, después fue fiscal. ¿De qué caso, no? Bueno, se Los cae el emblemáticos. escáner. El del escáner. Feldman. Claro. Ahora, si nos cuenta el agujero de Feldman, sería muy bueno, realmente, ¿no?
porque ese sí que es un agujero de la historia del Uruguay, en el cual este personaje es un claro responsable junto al fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale, al ex fiscal de corte subrogante, el doctor Gómez, que fue el trío que terminó con ese expediente, ¿no? Sobre eso después hágame recordar que hable del presidente de FENAPES. Presidente de FENAPES. Hágame acordar nomás si yo ahí abro el espectro. Son fascistas estos tipos. ¿Está bien? Pero fascistas jodidos. Son nacionalsocialistas. Son hitlerianos casi. ¿Está bien? Usted dirá, qué bruto. No. Estos tipos ya no tienen tupé. Ya salen para adelante con lo que sea. Y después, ustedes ven que andamos de bocado en bocado. Sí. El tema de las encuestas. Espere, ¿no íbamos a hablar de Arasati? Sí, pero después tenemos, porque lo de Arasati es, tenemos que hacerlo con tranquilidad, porque hay que demostrar algunas cosas que salieron publicadas hoy, que no tiene mucho sentido. El tema de las encuestas realmente es muy, muy llamativo, ¿no? Y especialmente Cifra ya no sabe cómo mantener al Frente Amplio. En la que viene le debería poner 60% y ya está, ¿no? Sí. Porque ahora habla del 44%. ¿Y qué pasó? Y dice que el Partido Nacional bajó, que es muy probable que sí. Le dan un porcentaje al Partido Colorado. Esas encuestas creo que tiene 3 o 4 puntos más. Sí. Me parece que está brillando el 20%. Mire, yo acá a Ojeda le da el 15%. Sí, pero ¿quién le da? Radar. Está, Radar. Bueno, pero escuche, a Orsi le da el 41%. Sí. Tampoco ya lo ponen en el 44%. Sí, bueno, pero a Delgado ¿usted cree que Orsi tiene 41 o menos de 40? No, yo creo que tiene menos de 40. Está bueno. Está. Entonces, yo creo que muerde de acuerdo. 38-39. Porque si no tienen un problema. Los partidos minoritarios están comiendo mucho y yo no los veo en la calle. Acá Radar te dice, prefiero no contestar el 4, no sabe el 4, no votaría el 1, que posiblemente sea un poco más, no votaría el 1, es relativo. Blancos y anulados el 6, subió mucho. Otros el 1, Lust el 1, Vega el 1, Salle lo pone con el 2, puede ser. Mieres lo pone con el 2, Manini con el 3. Acá coincido con Manini. Manini no se ha movido del 3 desde hace muchos meses. Le afectó mucho la situación de su esposa en el Ministerio de Vivienda. La gente no le cayó bien. Ojeda el 15, Delgado el 19. Yo creo que le dieron muy abajo a los blancos. ¿Y de dónde salen esos votos? Esos porcentajes. ¿A quién no sé. ¿A quién se lo dieron? ¿No? Te explico cómo son. Dice lista cerrada, o sea que no le dan oportunidad de proponer nada más que lo que le están diciendo. Respuesta asistida. Respuesta asistida que te van llevando. Te dice Orsi, Delgado, Ojeda, Manini. ¿Está bien? Y a los chicos le tiran, ni los nombran, otros. Entonces, no, yo voy por Vega, no, yo voy por Luz, yo voy por Miere. Claro, pero en el peor momento del Frente Amplio, que pues, tenemos que coincidir que fue las últimas 3 semanas. Sí, por eso el cambio radical con el tema Chávez. Carreras. Seguro, pero en las últimas 3 semanas tuvieron que nombrar a O'Donnell, que era como es resistido por el Partido Comunista, claramente resistido. Tuvieron que hacer ese movimiento porque no invocaban una. Hicieron otro movimiento que fue mucho más crítico. Obligaron a salir al Pepe Mujica a dar su opinión sobre el tema del plebiscito del BPS. Lo sacaron de la chacra para que diera el mensaje y que saliera en Búsqueda, porque Búsqueda es leído por todos los empresarios. Saben que en ese nicho está generándose grandes problemas hasta con la suba del dólar. Porque me dicen, no, pero entró a bajar. Sí, pero fluctúa. A ver, los que tienen plata en pesos uruguayos, en unidades indexadas, lo que sea, la sacan y la metieron en dólares. Estamos hablando que el dólar se cae en el mundo menos en la República Argentina. ¿Está bien? Que lo logra mantener este presidente que tienen ellos, que yo lo respeto porque agarró un fierro no caliente, sino un fierro derretido en calor, pero con el cual tengo discrepancias con los estilos. Pero ese ya es un problema de los argentinos, no mío. Que se arreglen como puedan. Ahora, solo con pensar que la postura dentro del frente está dividida, como está, porque tenés al Partido Comunista, al PVP y algunos otros grupos chicos enfrentados totalmente con el MPP. Claro, tuvo que sacar a O'Donnell.
con mala cara de Carolina. Claro, pero metió la pata el mismo día que salió a la cancha. Es que el hombre no podía mentir. Seguro. A ver, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el drama? Yo escuchaba el otro día cuando se votó un tema que no recuerdo ahora cuál es, que lo votó Astori. El tema de pagar la deuda, el tema de la financiación que lográbamos de Estados Unidos, necesitamos en un fin de semana sacar una ley entre senadores y diputados que dijera que se pagaba ese préstamo puente que consiguió Jorge Valle de 1.500 millones de dólares. Hay una entrevista que la vamos a pasar en los próximos días, de esa época, donde Astori dice, yo voté en contra, pero fundamenté que estaba mal votar en contra. Entonces eso es un guampudo, porque iba la vida del país, no iba la vida de un coso chiquitito en la República Oriental del Uruguay. Si nosotros nos declaramos en default, como lo dijo... lo pidieron, ¿no? Lo pidió dijo Tabaré Vázquez. Sí. No, que está bien el Fondo Monetario, porque el que nos pedía el Fondo Monetario, lo que nos pedía era el default. Lo vi, ahora me estoy acordando bien, lo vi en la película de Valle, que la pasó Canal 12 el otro día, estaba precioso. Porque muestra la miseria humana y la riqueza humana. Y muestra las grandes fortalezas que tenía Jorge Valle y las debilidades cuando larga un mensaje que le piden que haga un mensaje público y termina llorando el hombre en la tele, lo cual fue peor. Le dijeron, presidente, que es grabar de vuelta, y él me dijo, yo soy así, y lo digo así, y chau. Y lo cual era un flan el Uruguay. Bueno, tiene debilidades y grandes fortalezas. Entonces, este Astori hizo eso, que es una vergüenza. Dice, no, yo voté en contra por disciplina partidaria. Estamos hablando de la vida institucional de la República Oriental del Uruguay, que ahí Sanguinetti y otros actores más que tienen la entrevista dijeron que los blancos, con algún reparo, habían acompañado. O sea, se dieron cuenta que podían hacer oposición, porque eran oposición en ese momento, Sí, claro. pero no podían jugar a lo loquito, porque lo que iba era la vida del país. Y bueno, Claro. ahora sacaron al Pepe, que después tengo una frase del Sí, Papa Francisco, que si quiere después se la leo, que es brutal. ¿Cómo no? Pero Sobre el Pepe. déjeme hacer una chanza. Dele. Usted hablaba de Argentina. Argentina tiene varios dólares, ¿no? Sí. Oficial. Todavía le quedan varios, sí. Sí, tú Achicado tienes varios. un montón, ¿eh? Varios. Bueno, pero nosotros ahora, lo mismo que pasa en Argentina, después siempre pasa en Uruguay. Siempre. Claro, ahora tenemos un dólar, dólar Abdala, y el otro. Claro, dólar Abdala, porque hoy el dólar está como está, gracias a Abdala. Entonces tenemos dólar Abdala y el otro que estaba, que era el que tenía... El que se fue. El que se fue. ¿no? Claro, pero está en 42 mangos, Sí, 42 con con no sé. 80. Y después dice, no, ¿y por qué? Y porque los que tienen plata Pero- la cambian. pero ¿Y saben la- qué pasa? Usted viene con $1 millón a la Plaza Uruguaya, lo mete y el dólar Sí, pero trepa, lo vende. No, pero Horacio, acá, yo dije esto para decir esto otro. Acá vemos la hipocresía de estos personajes. Claro. La gran hipocresía, porque cuando asumió este gobierno, y comúnmente cuando asumen gobiernos, pierde uno que está y entra otro, Siempre. el dólar aumenta. ¿Por qué? Hasta que la gente no queda tranquila. No, si se ve que, No. si hay una continuidad económica, el dólar no se mueve. No, Sigue en el mismo bueno, lío que pero está. el dólar cuando asumió la calle Pau aumentó 5 pesos, llegó a 46 y ahí estos personajes decían que la gente estaba comprando 200 gramos menos de pollo. Ahora le vamos a preguntar a Abdala, el defensor de los trabajadores, cuántos gramos menos está comiendo la gente hoy por Culpa del chiste ese. claro, por culpa del PIT-CNT y bueno, y también de Frente Amplio, ¿no? Que se cayó la boca con esto y se lo llevaron puesto. Ya se lo habían llevado puesto No, con la ley de emergencia. Pero no se lo llevan puesto. Bueno, pero es lo de la ley de emergencia. Hay un video que después lo vamos a pasar, que lo tiene Javier. Sí, eso es otro Pero horror, no, pero ¿no? ese lo quiero hablar también. Sí, Hoy va a sí. ser un poco más largo el programa para castigar a Bien, los televidentes. Bien popurrí. Bien popurrí. Vamos a salir por un lado y vamos a aparecer por el otro. Pero está divino, porque los tipos están proponiendo cambiar por ley la LUC. Estos tipos no respetan la voluntad popular. Se han pasado por las partes la ley de caducidad buena, mala, espantosa, a favor de ella, en contra de ella, pero la avaló el pueblo uruguayo en un plebiscito y en un referéndum. Pues la modificaron, porque querían mandar preso a los militares de la época de la dictadura. Que yo no estoy diciendo que sean santos. Yo estoy diciendo que si el pueblo había votado que tenían amnistía, había amnistía. Podías ir llorando a donde quieras, pero el pueblo lo había votado. Ellos lo modificaban por una ley. Y ahora quieren modificar la LUC.
Sí. Quieren retocar. Sí, Dijo, no, ¿Usted cree que si llegaran a ganar pero no va a cosas? Pero hay no. que decírselo a Juan Pueblo cuando escucha esos videos, que se dé cuenta, si hay alguno de los televidentes nuestros, que yo sé que hay algunos, porque no todos están de acuerdo con lo que decimos y nos lo expresan en la página de YouTube, y está bien que lo hagan, por favor, no se olviden de votar el sí, porque si me van a traer a Orsi, por favor, metan el penal en contra de la papeleta del tema de la seguridad social. Quemen el país completo, porque así llegamos al fondo, y del fondo de las cenizas renacerá un fénix. Que no es el Club Atlético Fénix que está para descender, le aviso. Queremos contar que estábamos hablando, cuando decíamos de matemática, el MPP hizo un análisis, si se quiere, electoral, aduciendo que su intención, y creo que va a llegar a lo que ellos piensan, capaz que hasta un poquito más, van a sacar 10 diputados por Montevideo. Puede ser que aparezca alguno más, ¿no? Sí, puede ser, por resto, claro. Ahí está. Piensan en sumar 24 diputados en todo el país. Es muy probable que también sea alguno más. 8 senadores, puede ser alguno más. Claro, porque a ver, 8 senadores son 24 diputados. Por cada senador se le pagan 3 diputados. Funciona 3 a 1. Ahí está. Bueno, pero si se da el análisis del MPP, que a mí me parece que va a ser un poco más arriba, son 24 y 8. Y la pregunta que te hago, ¿y el resto? Para ser mayoría, ¿de dónde salen? Del Partido Esto Comunista, demuestra claramente, como no ahora sé. son 2 bloques, esto demuestra claramente que pierden la elección. Claro, porque si no, técnicamente, con ese razonamiento del MPP, 24 diputados, 8 senadores, tendría que estar poniendo otros 24 diputados, el Partido Comunista, el PVP, y 16, otros 8 más, para sumar llegar a 16. Ahí está. ¿Está bien? Que la mayoría en senadores. 7 y con o 7 y el vice, para poder ganar. ¿Cuál es el problema? Si eso pasa, el Partido Comunista domina el cuadro. Bueno, yo creo que aunque saque 3 senadores y el otro tenga 11, va a dominar igual, ¿no? Eso no tenga ninguna duda. No, pero esta matemática, se le filtró esta matemática al MPP. Sí. Le traicionó el subconsciente. Por eso estoy convencido que no llegan a ganar. Pero eso no quita que quienes quieran votarlo, está bien que lo hagan, porque vivimos en un país democrático, por lo menos escuchen y ya que de paso metan el tema del BPS, así si fundimos el país completo. Sí. Hacemos el hundimiento. No sé si quiere ir o... elija lo que quiera. Si quiere ir a la ley de urgencia o... No, una cosa. Vamos a la ley de urgencia. Esto es como que estuviéramos en el boliche de la esquina, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Sí. En las redes sociales con el tema del desaparecido Arigón, que sus restos fueron localizados. Que era lo que usted decía. Sí, claro. Con Amodio. Sí, Fuimos claro. primicia. Sí, claro. Sí, pues esa es otra cosa, ¿no? 15 días antes, acá se anunció el nombre de posible. Sí, bueno, finalmente fue. Pero en las redes sociales, en las discusiones, aparecen algunas cosas que son una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, alguien puso que Mujica y Topolanqui cobran $50.000 por las reparaciones entre ellos, ¿no? No. Bueno, es un disparate, es una mentira grande como una casa. ¿Para qué ponen esa jugada? Seguro. Para que el frente diga, no, mire, no es así, acá tengo la prueba, entonces pero otro puso otra bobada más. A ver, ¿qué puso? Hubo varias bobadas, ¿no? Pero esta bobada, en la discusión dijo, ¿cómo van a decir que Mujica se reunía con los militares? ¿No? Claro, porque cuando uno en bestia miente de esa forma, después todo lo que se diga, aunque sea verdad, los frentistas van a decir que es mentira. ¿Quiere que le demuestre que si se reunía o no? Lea, que eso. Usted es como el Chicho, ¿vio? ¿Se acuerdan el Chicho de Calegrón? Bueno, es como comienza el libro Los dos demonios, ¿no? De Álvaro Alfonso. Sí. ¿De qué año es ese, don Amodio? Don Álvaro Alfonso, perdóneme. Del año 2012. Vamos arriba. O sea, gobierno del frente estamos. Y ya segundo, estábamos con Mujica. Sí, claro, no, pero esto empieza antes, era Mujica, sí, pero... pero usted lo publicó en gobierno de Mujica, eso claro. Es lo que yo digo. Bueno, el título, capítulo 1, es La versión uruguaya del síndrome de Estocolmo.
Luz verde, el subtítulo, y dice 15 de septiembre de 1994. José Mujica, más conocido como Pepe Emiliano, cuando era guerrillero, presidente de la República a partir del 1 de marzo del 2010, se encontraba sentado en el borde de una cama utilizada a modo de silla en una modesta finca del barrio Capurro de Montevideo. Su cuerpo encorvado, las manos entrelazadas entre sus piernas y su mirada perdida en el piso recordaban su postura de preso. La vivienda, con paredes peladas y escaso y austero mobiliario, era una de las tantas guaridas que los exguerrilleros utilizaron a partir del año 1985 tras la vuelta a la democracia para mantener contactos secretos en ocasiones con oficiales de inteligencia militar, algunos de los cuales habían sido sus carceleros en el pasado. 3 semanas antes, el 24 de agosto de 1994, Uruguay había vivido un conflicto político con singulares episodios de violencia conocida en la jerga popular como los hechos del filtro. Miles de manifestantes, muchos de ellos sin militancia política, fueron arengados desde las ondas de la entonces Radio Panamericana, actualmente, en aquel momento era Libre AM 1410, que administraba el MNN, para que resistieran una orden dictada por el Poder Judicial que había decidido extraditar a 3 ciudadanos vascos por supuestos vínculos con la organización terrorista vasca ETA. Durante los enfrentamientos hubo 2 muertos y decenas de heridos entre civiles y policías que participaron. Más tarde, los cabecillas Tupamaros, Mujica y Fernández Huidobro debieron desfilar por los estrados judiciales. En esa época, Luis Alberto Lacalle era el presidente de la República. Pocas semanas después se celebraron las elecciones nacionales. El clima político estaba muy enrarecido. Ese 15 de septiembre de 1994, mientras Mujica tenía la mirada perdida en el piso, sin anunciarse, ¿entendieron? Sin anunciarse, irrumpieron en el inmueble del barrio Capurro de Montevideo 2 miembros de inteligencia militar. A través de mensajes telefónicos en clave, habían sido citados para chequear una bomba noticiosa que estaba en poder de los Tupamaros. Mujica, en ese entonces diputado del Movimiento de Participación Popular, se hacía llamar doctor Gervasio Pérez, para no ser detectado por los enganches telefónicos de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros. Tras los saludos de rigor, el dirigente Tupamaro, es decir, Mujica, fue directo al grano. Un periodista amigo nos entregó una grabación donde Ángel María Gianola, entonces ministro del Interior del gobierno de Lacalle, pidió la aprobación de la Guardia Nacional a colorados y blancos en una reunión que se hizo en la Guardia Republicana el mes pasado. Queremos saber si es posta, dijo Mujica, o carne podrida, porque este tipo, el periodista, es decir, el que le dio la grabación, anda cagado y no sabía qué hacer con esto. ¿Saben algo ustedes, muchachos? Disparó Mujica intrigado en tono pausado, mostrando dudas sobre la veracidad en la noticia. La guerra psicológica estaba en marcha. Efectivamente, la reunión mencionada se había cumplido el 18 de agosto de 1994. Uno de los dirigentes políticos que asistió había hecho una grabación clandestina de las palabras del entonces ministro Gianola. Inteligencia Militar más tarde editó y distorsionó la cinta. Le agregaron ruidos y efectos para evitar que se identificara al invitado que la había tomado sin autorización. Luego de pasar por varios intermediarios como si se tratara de una mercadería perecedera, el material llegó a un periodista quien a su vez se lo entregó al MLN. Las Fuerzas Armadas y los Tupamaros coincidían en rechazar la conformación de la Guardia Nacional, mientras entre bambalinas la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de Estados Unidos, presionaba para que se pusiera en práctica la propuesta. ¿Qué dice esa grabación?, inquirió uno de los militares. Mujica, con su léxico característico, resumió el alcance del contenido de la cinta. Sí, es real, se adelantó el otro oficial de inteligencia militar de mirada vivaz. ¿Seguro?, exclamó con sorpresa Mujica, quien no tenía por qué saberlo, casi pisando los dichos de su interlocutor y mirando nervioso alternadamente a los ojos a cada uno de los militares. A1, apuntó uno de los oficiales empleando el sistema de evaluación que se utiliza en la jerga de informes de inteligencia.
Si es A1 es verdad, verdad, ¿no? No hay error ni en la coma. Sí. Sin mediar palabra, Mujica tomó un teléfono que estaba sobre una vieja mesa de luz, llamó a la sede del MLN ubicada en la calle Tristán Arbaja en el barrio Cordón de Montevideo. Pasame al Niato, seudónimo con el que se identificaba el histórico fundador y se identifica de la organización Fernández Huidobro. Demandó en tono firme a quien lo atendió. Sí, al Niato, insistió elevando el tono de voz. Cuando Fernández Huidobro tomó el tubo, Mujica exclamó sin titubear: bueno, luz verde. ¿Seguro?, preguntó del otro lado de la línea, dejando entrever dudas de quien fuera después ministro de Defensa Nacional. Dale para adelante, Ñato, luz verde. A partir de esa confirmación, Fernández Huidobro convocó inmediatamente a una conferencia de prensa donde hizo público el explosivo material. Si se reunía con los oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿por qué Mujica escondía su nombre? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué se hacía llamar Gervasio Pérez? Los contactos no eran orgánicos y debido a que existen varios servicios de inteligencia, Mujica se cubría del resto o del propio grupo con el cual se contactaba. Aunque me cueste creer, mire, podía pasar que compañeros de los oficiales que mantenían los encuentros con los tupamaros aparecieran perseguidos por sus propios camaradas, debido a los seguimientos que practicaban al mismo tiempo a los cabecillas del MLN, los servicios de seguridad. Fernández Huidobro se hacía llamar Arnoldo Rodríguez. Por lo tanto, a veces no hay que ser muy iluso y darse cuenta que no se reunían. Amigos son los amigos. Sí, no, pero además sobre tema de Estado, ¿no? Sí, sí. Eso todo. Te demuestra. Bueno, y siguen además. Y otra cosa que quiero recalcar, que nunca ningún fiscal ni ningún juez, sí, acá están lo que hicieron los servicios de inteligencia, digamos, con los tupamaros hasta el 89 lo tenían más que marcados, ¿no? Hasta la chacra, hay fotos de las chacras donde vivían, etcétera, etcétera. Las chacras del famoso Plan claro. Collar. Ahí está. Que la compraron con plata choreada, secuestro. Claro. Ahí está. Porque es real. Bueno, creo que aquel que escribió que cómo van a poner que Mujica se reunía con los militares. Vos sabés que yo voy a traer algo ahora que es divino, porque viene el tema. Tengo un artículo, dice, el Papa Francisco sobre el expresidente Mujica. Un ejemplo para la política latinoamericana y mundial. Les voy a aclarar, yo soy creyente, soy católico, pero así groseramente hablando no soy boludo, ¿no? Claro, sí. O sea, somos todos pecadores los que estamos en este planeta, un poco más, un poco menos, sí. Y tampoco se salva el Papa. Porque el hombre realmente en el lugar que está, hacer las declaraciones que hizo son complicada. Dijo así: en el prólogo del libro Pepe Mujica, ligero de equipaje, conversaciones con Gustavo Silvestre, publicado recientemente, el Papa Francisco destacó al expresidente uruguayo José Mujica como un ejemplo para la política latinoamericana y del mundo. El libro, escrito por el periodista argentino Gustavo Silvestre, recoge las reflexiones y experiencias de Mujica a lo largo de su vida política. El pontífice se refirió a Mujica como un político de raza, una categoría que según él está en peligro de extinción. Pepe Mujica representa hoy un ejemplo para la política latinoamericana y del mundo. Pertenece a esos políticos a los que me gusta llamar de raza, hoy casi en extinción, escribió Francisco. Además subrayó la coherencia del exmandatario, señalando que siempre ha estado en el mismo lugar, siguiendo sus convicciones, que sufrió persecución y cárcel por mantenerse fiel a sus ideas y principios. Entonces yo no sé si este hombre es así de ahora o era completo cuando era Bergoglio, el Papa, porque tipo que ha cambiado más de posición que Mujica debe haber poco. Primero, querían llegar al gobierno por las armas y no por las urnas. Cuando vio que no podían, optaron por las urnas y lo lograron. No, primero por la colina del Parlamento. Primero tomar la colina del Parlamento, que era estar en diputados, senadores, y luego saltar a la presidencia. Dar el zarpazo. ¿Ah? También dice así: Francisco resaltó que tanto él como Mujica comparten preocupaciones en común, como la justicia social, el cuidado del medio ambiente y una política entendida como un servicio.
Compartimos la preocupación y la idea por una mayor justicia social en el mundo y en nuestras patrias, por el cuidado del medio ambiente, nuestra casa, que es nuestra tierra, y sobre todo por una política que debe ser noble, expresó. Yo acá creo hacer una precisión. En los gobiernos de Mujica se extranjerizó, igual que en los de Vázquez, la tierra en el Uruguay más que nunca. Se le dieron beneficios a las multinacionales. Él era el ministro de Ganadería. Por eso. En la primera fue el ministro de Ganadería. Se le dieron beneficios a las multinacionales como en ningún momento. ¿Correcto? Así fue espantoso. O sea, el cuidado del medio ambiente es relativo. ¿Tá? Todo relativo. Finalmente, y se manifestó su admiración por Mujica y lo consideró un referente para las nuevas generaciones que buscan abrazar la política con pasión y nobleza. Me alegro de que su pensamiento, sus reflexiones y su historia queden plasmadas en este libro para guiar a las nuevas generaciones en el abrazo, con pasión y nobleza, al arte de la política, como lo ha hecho Pepe Mujica, concluyó. Yo respeto a todos, pero cuando una persona está en el nivel de lo que es el Papa Francisco, que es un gobernante de Estado, porque quiera o no el Vaticano es un Estado, libre e independiente, con una metodología bastante distinta a la democracia, porque ahí manda el hombre para abajo, mete el liñazo y funciona. Sí, Currera. Tiña Currera. Mire, yo qué quiero que le diga. Yo creo que el hombre, y yo he respetado mucho a muchos papas. Juan Pablo II fue un tipo que se enfrentaba al comunismo porque los odiaba, porque sabía que a la gente la mataban, la torturaban, y el Pepe Mujica se asocia con los comunistas. A ver si alguien le explica a este hombre que por una necesidad asocia con determinados pescados complicados. Nunca estuvo siempre en el mismo lado, él cambió de un lugar al otro, y lo demás va por cuenta de lo que hayan escuchado los señores televidentes, que está jodido este tema, ¿no? Sí. ¿Quiere tratar alguna cosa? Sí, no, vamos a tratar el tema de Orsi. De Orsi. Bueno, sí, me encantó eso de Orsi cuando dijo que va a reformar. No, lo primero fue, hace aproximadamente un mes y medio, dijo que el voto de la gente era sagrado. Por eso. Lo repitió además, es sagrado, ¿no? Sí. Afirmando. Bueno, en realidad parece que no es sagrado. Si es sagrado si la gente le da la razón al Frente Amplio. Si no, no es sagrado, ¿no? Porque incurrirían nuevamente en otro episodio, ya pasó con la ley de caducidad, dos veces, incurrirían otra vez en una ley que no les gusta o no les gustó. Y lo llamativo acá, que también se lo preguntamos al asesor del candidato, que es el doctor Díaz, es porque cada propuesta relacionada para, no sé, acariciar, tocar a los narcotraficantes, el MPP se pone en contra. Usted me está hablando por casualidad, porque a mí me llegaron noticias, que voy a reservar las fuentes. Que es el tema Arasatí, la zona donde se quiere poner Arasatí. Pero yo lo que le digo es que no entiendo por qué se ponen en contra. Y bueno, y acá dijo que iba a revisar lo de los aviones, tirar los aviones, pero no se puede revisar porque eso lo votó la gente, porque si el voto de la gente, seguro, si lo que vota la gente es sagrado, la ley de urgencia, no se puede tocar. ¿No? Yo ya lo expliqué hace un rato, pero vamos a escucharlo porque aparte, miren una cosa, en determinado momento la pregunta lo satura. Lo que le preguntan las personas que están escuchando sus discursos, y cuando se satura se empieza a alejar del micrófono y le pide a Carolina que suba y que explique ella. O sea, queda claro que el tipo funciona como monigote, ¿no? Y yo cada vez que lo digo tengo que tener cuidado porque Amodio dice, no le pueden seguir pegando a este hombre que ya se dan cuenta de lo que... No, yo le voy a seguir dando para llenarle la cara de dedos, pero por lo bruto que es. Yo le voy a pedir a aquel que lo va a alargar ahora, escúchenlo atentamente. Una de las características de la ley de urgente de consideración es que tiene una multiplicidad de aspectos que es impensable que cualquiera de los partidos políticos que llegue al gobierno, alguna de esas cosas serán revisadas, por supuesto. Yo tengo alguna idea, pero no hicimos un detalle de cuáles son. Pero, Carolina, mientras tomo agua. Ahí va, con total naturalidad, gran acuerdo y ese gran diálogo nacional. Pero es lo que acaba de decir. Bien, si quieren también puedo ampliar, ¿no? Algo que no tiene mucho que ver con de repente lo que la gente está discutiendo, pero la ley de derribo de aviones, yo quiero analizarla. Es serio. Quiero revisarlo.
Ahora, si nosotros nos plantamos que tuvimos una ley y esto, no. Porque además es la historia del Uruguay, es dinámica y las leyes van cambiando, por supuesto, a partir del respeto de la voluntad popular. Pero no quiere decir que no podamos analizar temas que ahí están incluidos, porque repito, eran decenas de temas, incluso el Frente Amplio, muchos de los artículos de esa ley los terminó apoyando. Firmó junto a otros economistas del Frente Amplio en contra del plebiscito y ayer hubo un giro en las declaraciones de Odone al respecto. ¿Los presiona el Partido Comunista? Esto ya pasó, leo textual, También le preguntaron cómo... Gabriel va a integrar mi equipo porque yo así lo dispuse. Soy el candidato a la presidencia y considero que tengo que yo, por supuesto junto con mis compañeros... Bueno, dos cosas. Larga. Tiene razón, sí. Que es el candidato a la presidencia y por primera vez se impone. ¿No? Eso, quiere mostrar que se quiere imponer. Bueno, pero se impone. Dijo, yo soy el candidato y yo elijo al que yo quiero. Y en eso tiene toda la razón del mundo. Sí. ¿No? Ahora, sigo sin entender si el voto de la gente es sagrado, ¿cómo va a revisar la ley de urgencia? No sé cómo, a ver si lo pueden explicar. Porque él dijo que es dinámico. Seguro, pero no como es dinámico, se lo pasan por las partes que la gente vote. Cuando no le gusta al Frente Amplio lo que votó la gente, lo tira al tarro de la basura. Usan a la gente y la tiran. ¿Me entienden? Entonces, yo digo, si el tipo fuera un candidato coherente, está bien que lo voten. Los otros candidatos de la coalición o no coalición, los partidos independientes, son 10 veces mejor que este, pero por lejos. Le puedo juntar un montón que pueden ser mejor. Pero fácil porque los tipos dicen lo mismo siempre. Ya si mantienen cordura en lo que dicen, en el acierto con el error, yo los respeto. Yo lo que no puedo entender, que como te digo una cosa, te digo la otra, porque te digo, pero el Pepe es más coherente que este hombre. No, es más coherente el Pepe. El Pepe es más pícaro. Bueno, tengo mensajes. Acá el terminado en 9548. Si los pelotudos votaran, este viejo Chanta Bergoglio, pelotudos volaran, este viejo Chanta Bergoglio y el Rulemán Mujica serían Gagarín. ¿Se acuerda de Gagarín? El soviético de que fue el primero que dio la vuelta a la Tierra. Qué genial. Este estuvo bien. Es un teléfono que no es uruguayo. Tengo algunos mensajes, a ver, que me llegan por el otro celular. Acá me dice el señor, no voy a decir el nombre, sale mucho mejor el programa con ustedes dos. No, yo no coincido. Porque mira que lo extrañamos al hombre. Lo que hacemos nosotros es más bolichero. Don Amodio nos da esa formalidad necesaria de la historia. Nosotros a veces tiramos tantos temas que nos volvemos locos hasta nosotros. Pero respeto la voluntad de todos. A ver si tengo alguno más. No, estos dos no los puedo leer todavía. ¿No? Tanto se extraña que estoy sentado en su asiento. Y nos debe estar mirando ahora, sí, porque él nos mira en directo. Para cuidarlo, para que vuelva. Exacto. ¿Quiere hablar de la cianobacteria? Empezamos. No, espere, vamos a entrar antes de la cianobacteria porque se nos va a ir el tiempo. No, pero voy a hablar de Arrasatí. Va a hablar de Arrasatí. Seguro, y la cianobacteria están incluidas en esto. Bueno, entonces le acepto hablar de la cianobacteria. Toda una cronología de las cosas, ¿no? No hay problema, hable tranquilo, para eso estamos en directo. Bueno, una de las cosas que críticas a que se hace desde el Frente Amplio y desde la cátedra universitaria, una parte, ¿no? Porque no toda, es el tema de las cianobacterias. Ahora, poca memoria, ¿no? En el año 2013, el agua tuvo un olor y fue en el río Santa Lucía, no fue en el río de la Plata, lo de la cianobacteria. Y en ese momento, las autoridades del Frente Amplio concurrieron al Parlamento corriendo y llevaron 11 medidas, algunas que ya se habían redactado y que la mayoría no se cumplió. Por ejemplo, la de los lodos, que decían que iba a estar en diciembre del 2015 la obra pronta, y estamos casi en el 2025 y para nada pasó. Bueno, a nadie se le ocurrió mudar Aguas Corrientes porque había cianobacterias en el río Santa Lucía. Bueno, pero ahora parece que hay que mudar eventualmente Arrasatí para otro lado o esta planta para otro lado. Después, otra cosa que han dicho. Casupá. Gobierno del Frente Amplio, debate. Astori dice prioridad agua para el estudio, para llevar adelante la represa de Casupá. Pero
Mire este detalle que no es menor. Sí. Casupá es solo un reservorio, no tenía planta, ¿entiende? Y esa obra generaba, la represa, Sí. generaba que había que hacer obras en Aguascorrientes, ¿no? ¿Da? Por ahí vamos bien. Bueno, Sí. Vázquez decide hacer el Antel Arena. Cierto. ¿No? Y se le puso de punta a Claro. Story, pero aflojó. ¿Sabe como cuánto- aflojó siempre. Seguro. ¿Sabe cuánto saldría si se hubiera hecho Casupá con las obras que había que anexar a Aguascorrientes? Eran 340 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces se da cuenta que el gobierno del Frente Amplio ahorró haciendo el Antel Arena 220 y no hizo nada acá para la zona metropolitana. Es verdad. Después, quiero hablar de algo. ¿Por qué la oposición no vi que realmente no conozco un problema que tenga tanta oposición o una obra que tenga tanta oposición como esta de Arasatí? Porque es muy difícil de explicar la férrea oposición al respecto. En realidad, voy a decir lo que pienso. Es que el Frente Amplio en 15 años se caracterizó por no hacer nada con respecto al servicio de agua para la zona metropolitana, porque no invirtió un dólar. Lo único cierto que dijo hasta ahora de todas las cosas que ha manifestado Fernando Pereira es que invirtieron 1.300 millones de dólares en OCE. Y ahora viene alguien y le dice, equivocado, ¿no? Capaz que está mal. ¿Mm? Sí. Y le dice, bueno, yo tengo la solución para esto. Y la solución es Arasatí. Y acá, el tema de fondo, en mi criterio, es el rechazo al tema del capitalismo. No. Sí, no, pero déjeme terminar. No, bueno, agua territorial. ¿Por qué se pelean? Por la tierra, por el agua, etcétera, etcétera. Entonces no quieren, por ejemplo, bueno, la planta de celulosa primero no la querían, después que sí, Vázquez le dijo a Kirchner, quédate vos y con las plantas, y después se armó el lío, le cortó el puente. Sí. Y puede haber algún elemento más Sí. de por qué esta férrea oposición a Arasatí. Lo concreto es que parecería, y esto pasa por el Partido Comunista, que si todo está mal, es mejor. Bueno, eso siempre fueron los comunistas. No, bueno, así. pero así yo puedo seguir reclamando por la tierra, Sí. por el agua, por esto, Está y bien. eso es una ideología pura, ¿no? Está bien, pero yo discrepo con usted. Bueno, está usted bien, dice discrepe. que el argumento que se bloquea, No, por yo ejemplo, le digo que Arasatí- puede haber más cosas, ¿no? No, pero para mí no entra, pero ni cerca el tema del nacionalismo y la producción de agua y quién la administra. Porque el que la va a administrar es la OCE. Y Por lo hace supuesto. una planta privada. Claro, no, pero otra porque cosa ponen la guita. que insistan con la inconstitucionalidad y con la constitucionalidad. está bien, pero es espere. un disparate Y grande yo como le una voy a casa explicar- porque lo va a operar OCE Ya con sé. funcionarios de OCE. Está bien, pero yo Pero ¿quién les dijo esto a esta gente que iban Pero- que iban a pero ser escúcheme, los privados? Usted tiene que entrar en la mente de la izquierda actual del Uruguay, que es peor que la de los años 60. Porque lo de los años 60, que querían derrocar a los gobiernos democráticos, llegar al gobierno por las armas, de vivo, ¿tá? Lo que es dictadura acá y en la China, Más allá que era gente mucho más inteligente que la que estaba es ahora, lo ¿no? que le estoy diciendo. Bueno. Estaban desnorteados, Sí. ¿tá? Por un tema que era una época distinta, que les habían hecho el cuentito de que el régimen comunista era mejor que el capitalismo, hasta ahora que vemos que no hay un solo régimen comunista que la gente pase bien. Punto. No existe. Y yo no estoy diciendo que el capitalismo Nunca sea... existió. No, pero por supuesto, pero el capitalismo no es la perfección. Pero es el menos malo desde el punto de vista que cada 5 años puedo cambiar de presidente. Muchachos, es lo único que estoy agarrándome como a un rencor. Porque el gran problema no son los sistemas, es el ser humano. Entonces, ¿sabe por qué no coincido con usted en eso de que ellos... Es porque es un tema de nacionalismo, el tema del agua. No, esa es la excusa. Eso es la justificación. ¿Sabe qué pasa? En la zona esa de Arasatí, y hay fuentes que lo verifican, porque hace muy poquitos días detuvieron una lancha con más de 1.000 kilos de droga
En esa zona queda aislada de los puntos de prefectura, entre 35 y 40 kilómetros el punto más cercano. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Si tiene tiempo, pase por ahí, o cualquiera de ustedes pasen por la zona de Arasatí, van a ver que al final de la entrada, de la calle, de lo que sería la entrada principal, está cerrada. Y para adentro hay un grupo de pescadores, unas Land Rover de película, unas lanchas, que si usted las tiene para pescar están mejor que lo que le puedo explicar que tenga la prefectura o que tenga la marina para salir a correrlo. Y hace poco tiempo, y yo no estoy diciendo que sea coincidencia ni que corresponda a ser así, hace pocos días detectaron un grupo de gente que la agarró la prefectura con más de 1.000 kilos en esa zona cercana. A ver, y usted se preocupa de por qué viene Orsi y dice que quiere sacar la ley de derribos que está diseñada para bloquear a los narcotraficantes. Y el argumento de Orsi fue que no teníamos aviones y por eso había que sacar la ley. No, padre, hay que comprar los aviones. Ahora, ¿cómo vas a conseguir los votos del PVP que no quiere tener ejército, ni marina, ni aviación? Porque así de esa forma pueden salir a matar gente y quedarse de vivo con el gobierno. Es imposible. Y yo no soy drástico. Junto a las cosas, las uno. ¿Vio? Orsi dijo hace unos días que quiere sacar la ley de derribos, que usted lo marcó clarito y meridianamente. Y yo le digo, casualidad, agarraron una lancha con una capacidad brutal de velocidad y de carga. Y también los pescadores de ahí dicen que pescan bárbaro. En esa zona puede que se acerque a esa zona, pero también agarraron un vehículo que venía desde el departamento de Colonia, o por lo menos en esas inmediaciones también. Pero hay y no revelar, yo no voy a revelar la fuente. Ya hay algo, y es buena. Y hay algo más. Hay una acá que trabaja para OCE, que con cámaras satelitales. Ah, sí. Eso sí está el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que tomó una serie de fotografías, y bienvenida sea, para ver toda la zona. Y la cosa es que voy a encontrar los papeles porque lo tenía. No se preocupe. Usted busque tranquilo y estamos bárbaros. Bueno, como el otro día. Mire que no hablamos del pobre Carreras todavía, que lo tengo ahí regalado. Ya hablamos del Papa Francisco. Bueno, hicieron hoy salió en los medios algo de que preocupa la salinidad en la cosa. Y hay un informe que parece un teorema, Tales de Mileto, no sé si lo aceptaría, bueno, con los triángulos, lo básico de la geometría. Bueno, y llegaron a la siguiente conclusión. En momentos de déficit hídrico y reservas comprometedoras, que no sé cuáles que son. Y cuando no tienen agua allá arriba. Sí, pero ¿cuánto? No la definieron. Bueno, cuando no tiene agua allá arriba en Paso Severino. Paso Severino. Ahí está. Para el teorema dice que el agua en Arasatí tiene alta salinidad durante esos momentos. Y en realidad, durante el 2023 y 2024, el agua fue dulce. Y no me digan que Paso Severino estaba lleno en el 2023, si no había ni vino para ponerle. Entonces no entiendo, pero no entiendo estos informes. Yo los entiendo. Que estos mandados que se hacen para seguir con este tema. Y voy a ir más allá. Sí. Jamás aparecen los argumentos. No hay ni una sola línea sobre las ciudades que toman agua bruta, como por ejemplo Buenos Aires, que tiene 10 millones de habitantes que toma agua del Río de la Plata. Y de la zona jodida. Ahí está. Sí, porque pero mire, todo el barro va para ellos. Le voy a mencionar la producción de Buenos Aires y la producción nuestra de agua. ¿Cuántas plantas tiene Buenos Aires que sacan agua del Río de la Plata? La planta potabilizadora General San Martín, que está ubicada en Palermo, abastece a la población de la ciudad de Buenos Aires. Y los partidos de San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, 3 de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham y una parte de La Matanza en el cono urbano bonaerense. Fue inaugurada en el año 2013
con la finalidad de brindar agua potable a la ciudad de Buenos Aires, cosa que hace. El caudal diario son 3.100.000 metros cúbicos diarios, es decir, 5 veces de esta planta de lo que produce la planta de Aguas Corrientes. Ajá. Después está la planta potabilizadora General Belgrano, que abastece a la población de Buenos Aires en los partidos de Quilmes, 2 cuadros de fútbol, ¿no? Lanús, Avellaneda, Loma de Zamora, aquí faltaría Independiente, Racing y Los Andes, Esteban Echeverría, Almirante Brown, otro equipo, y La Matanza. Esto fue inaugurado en el 78 y produce casi 2 millones de metros cúbicos diarios, es decir, 3 y poquito de los que produce en la planta de Aguas Corrientes. Y finalmente, la planta potabilizadora de Juan Manuel Rosa, en Tigre, en la localidad de Dique de Luján, en el partido de Tigre, y tiene una capacidad máxima de producción para abastecer de agua a Montevideo a más de 2 millones de habitantes. Fue inaugurada en el 2013 y produce 900.000 metros cúbicos, es decir, 1,5 Eso, de lo que usted me produce. dice que todas esas plantas sacan agua bruta del Río de la Plata. Sí, y no hay otro lugar donde sacar. Y sí, eso no tiene. Sí, seguro. Y todavía la sacan sucia. Porque estos sí tienen al río. ¿Viste cómo es? Vos llegás al puerto de Buenos Aires, ahora está un poco más limpio. Pero es jodido. Sí, claro, Había veces que el olor no mire, aguantaba ni Cristo. La producción de agua potable en Argentina, de este lugar, son 6 millones de metros cúbicos diarios, ¿no? Lo que significa 10 veces más de lo que produce la planta de Aguas Corrientes para toda la zona metropolitana, que son 600.000 metros cúbicos. Diarios. Entonces, Está bien. lo de Casupá, si usted me pregunta, si usted tuviera poder, ¿haría Casupá? No. Porque no tiene sentido, porque acá el sentido es que haya otra fuente distinta. Casupá es lo mismo que si tuviera Santa Porque Lucía. si alguno, Cuando hay sequía en Santa Lucía, Casupá empieza a apretar si alguno conociera el río Santa Lucía, en mi caso, por suerte, tuve la posibilidad de volar por el río, gracias a que Fernández Huidobro nos prestó un helicóptero, y lo prestó más de una vez, y llevó a dirigentes políticos a que lo vieran, ¿no? Ninguno le dio bolilla. Usted sí. Bueno, y entonces usted va a ver que el río Santa Lucía, ¿por qué nosotros desde el 2011 o 2010 empezamos a decir que peligraba que Montevideo se quedara sin agua? ¿No? Y porque uno primero nació, creció, germinó, como dice Lelutier, en el lugar. Y después de verlo, lo veíamos en cada semana que íbamos al río, veía cómo se ponía como viejito, era feo verlo así. Igual, el loco es un crano, porque nos sigue dando agua y sigue abasteciendo la zona metropolitana, pero llegó el momento, esto se tenía que haber hecho hace muchos años. Que lo tenga que haber hecho el gobierno. No, y en el año 71 ya estaba previsto esta situación, más allá de tener que hacer la represa de Casupá, que tenía que haber entrado en funcionamiento en 1988. Y nadie la hizo. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos, para esa zona, y yo lo entiendo, y debemos entender a la gente de Casupá, muchos piensan que con la represa se iba a generar una fuente de trabajo muy importante en la zona, etcétera, etcétera. Y bueno, y mucha gente le fue diciendo, sí, vamos a hacerla a lo largo de los años. Y realmente nunca se hizo, porque eran 6 represas que se tenían que hacer de acuerdo al informe de la OEA, y solo se hizo la de Paso Severino. Y tenía que tener 120 millones de metros cúbicos, y se hizo de 70. Tenía que entrar en funcionamiento en 1977 y se inauguró el 30 de octubre de 1988, es decir, 11 años después. Y después venían los 120 millones de metros cúbicos, con lo cual, con esa agua almacenada no hubiéramos tenido problemas en la zona metropolitana, o por lo menos se hubiera manejado de otra forma. Entonces, no entiendo toda esta oposición a Arasati. Yo ya le dije cuál es mi posición Sí, con bien. respecto a Arasati. Y he sido bien claro. El televidente lo entendió. Yo quiero hablar de otro tema, pero no voy a hablar de carrera ahora, porque ahora me tocó el tema y me gustó. Sí. El sindicato de profesores de secundaria anunció que hará 2 días de paro por motivos políticos. Qué bien. No, bien. Sincronizamos, porque Sí, aparte claro. nunca charlamos lo que viene. Y dice así: las fechas señaladas para la medida gremial son el martes 15 de octubre y el miércoles 16.
tal como lo decidió la Asamblea de Delegados que se reunió en Florida. A ver, declaró un paro por motivo político, entrecomillado, porque es la declaración de ellos, no es una interpretación del periodista que puso el titular y supuso que era político. No, es lo que dijeron la persona responsable, correcto, que no es ningún peludo. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, anunció este lunes que hará un paro de 48 horas a mediados de octubre. La medida fue resuelta este domingo en una asamblea de delegados del sindicato realizada en Florida. Los días de paro, según resolvió la asamblea, serán el martes 15 y miércoles 16. Primera pregunta que hago. Los delegados presentes hicieron asambleas de base para tomar la posición de los afiliados en cada escuela o zona. Y el paro del otro día, el del 16, del Partido Comunista, porque es el PCNT. Porque vio que ahí primero dicen que es de los profesores y después al otro día pero el PCNT. Aparte dicen que es por tema político. Y yo quiero explicar una cosa después, pero voy a seguir con el artículo. José Olivera, uno de los dirigentes sindicales presentes en la conferencia de prensa para el anuncio, dijo: este es un paro político, cuyos motivos políticos consisten en expresar el rechazo al proyecto ideológico que en materia de educación lleva adelante la coalición gobernante. Creo que es igual a lo que decía Drazatí. Pero es peor, porque este tipo dijo un paro político. A ver, yo le voy a explicar. Los sindicatos, si se mantuvieran dentro del sistema acorde a la democracia, no se tienen que meter en el tema de la ideología en materia de educación que se lleva adelante la coalición gobernante, que es el partido oficialista, los partidos oficialistas. No, usted tiene que preocuparse por tener buena calidad de trabajo, por tener buen sueldo, porque las escuelas estén en buen estado para que ustedes atiendan bien las cosas, pero no en lo que va a decirse en la parte educacional, en los libros. Bastante desastre hicieron en los gobiernos del frente con esa especie de cogobierno, porque no nos olvidemos que este muchacho José Olivera tiene denuncia de todos los colores. Sí, claro, pero se quejan de que los derechos, no, lo que te cortaron no fueron los derechos, fueron la joda que hacían. Las horas sindicales que esta gente tenía y que decía que tenía un convenio, y el diputado LRT demostró que del Partido Nacional de Canelones demostró, y la denuncia a la Fiscalía, que duerme el sueño de los justos, porque no salió nada, porque lo tienen que mandar preso, porque choreaban, decían por el convenio colectivo, no sé cuánto, y no existía, fueron a buscarlo. Y los propios consejeros del Frente reconocieron que no existía en la comisión parlamentaria. Y cuando fue este señor a la comisión parlamentaria y le tocaban las preguntas al oficialismo, se paró y se fue. No quiso aceptar preguntas del oficialismo. ¿Está bien? Entonces dice así, el motivo político dice tiene que ver con decirles a los estudiantes y a las familias que se les está vulnerando sistemáticamente su derecho a la educación. Dijo el directivo de FENAPES, que luego añadió: los recortes que en educación secundaria estamos viviendo desde 2020 para acá tienen particularmente epicentro en lo que es la educación media superior, conocida como bachillerato, dice. Y ahí sigue hablando de que Emiliano Mandasen, otro dirigente que habló en la conferencia, manifestó que esta es una medida política. O sea, que no fue uno, fueron todos los que fueron a la conferencia de prensa. O sea, muchachos, los paros políticos, las medidas políticas no las tiene que resolver un sindicato. Porque la gente votó al gobierno de turno, que tiene que estar por 5 años, que será el que defina las políticas a llevar en cada uno de los ministerios, el de educación, el de interior, en el de defensa, el de economía, elegí el que quiera. Pero no te podés meter a discutir eso, porque estos tipos están acostumbrados a querer hacer cogobierno. Y el Frente los dejó. Bueno, así que, lo incluyó otra vez ahora en el programa de gobierno 2025-2030, e incluye que el cogobierno, hasta en la UTEC, quieren cogobierno. La quieren arruinar la UTEC, que la sacó este gobierno sin ningún lío, la van a complicar y bastante. Pero yo tengo más para este boletín, como digo siempre. Y les voy a leer otra parte de este muchacho, porque hay que ser claro. Hay un artículo del Correo de los Viernes, de hace tiempo, que dice: el líder de los profesores no tiene título ni le gusta dar clases. Es este muchacho que había mencionado yo, José Olivera. Una curiosa situación se da con José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores, no tiene título, es adscripto, y confesó que no le gusta dar clases. No descalificamos, dice al señor Olivera, por eso, pero señalamos que la situación no prestigia a la organización que representa. A propósito de los paros,
que ya se anuncian en contra de la ley de urgente consideración, esto es viejo este artículo, ¿no? Cuyo contenido definitivo todavía no se conoce, dado que aún se está en la etapa de redacción del proyecto. El diario El País le hizo un reportaje a José Olivera, secretario general de FENAPES. La sorpresa vino al final de la nota, cuando el entrevistador apretó un poco el acelerador y el locuaz entrevistado no pudo escabullirse. Reiteramos textualmente esa parte de la entrevista. Dice, 3 de cada 10 docentes de secundaria no están titulados. ¿Eso afecta?, le pregunta el periodista. La formación en servicios es uno de los deberes de los últimos 30 años, dice. La docencia es una profesión con poco prestigio social y mal remunerada. Mi hijo me hizo la pregunta para ser profesor y yo le dije que optara por otra cosa. Eso fue el consejo que le dio a su hijo. Debe ser por la experiencia de él. En su caso, ¿es egresado de qué asignatura?, le preguntan. Y él contesta, hice historia y soy efectivo por concurso de adscripto. ¿No está titulado de profesor?, le preguntan. No, en ese momento no había cupos. ¿Le pesa ser uno de los principales dirigentes en representación de los profesores y no ser profesor? No, siempre estuve a favor de la titulación y de que sea valorada. Una cosa es que no lo quieras hacer y otra es que no lo puedas hacer, que es lo que me ocurrió, dice. Yo cursé historia en los años 90 por tema vocacional, me encanta la historia, pero no me gusta enseñarla. Y defiende a los profesores. Y se concursó para ser adscripto, no quiere ser profesor, no le gusta enseñarla. Me anoté 2 veces al concurso, dice, y me dejaron afuera porque no había cupos. Yo les explico. No alcanzarían los cupos para la cantidad de personas que se presentaron. Hacen un concurso y los más avanzados son los que agarran el cupo. Al señor, aparte de no gustarle enseñarle, se ve que no era muy bueno dando las pruebas. No le eches la culpa que querés tener más cupo para salvar el concurso. Es un tema de estudiar, dar la prueba y ser de los mejores. Si no entras en los mejores, dice, no, mi amigo, usted no tiene cupo. Concursó para ser adscripto y acá lo tenemos. ¿No le gusta enseñar?, dice. Le pregunta el periodista, ¿no? La docencia es mucho más que dar clases, dijo el hombre. ¿Yo qué quiere que les diga? Esto fue en el 2020. Sí, una pregunta. Usted dijo que él se caracterizó como un experto en historia o que le gusta. Le gusta la historia, por eso estudia habría que preguntarle cuándo empezó la dictadura para él. Bueno, él empezó a estudiar en los años 90. Sí. ¿Está bien? Yo le soy honesto. A mí me da vergüenza, porque el gran problema que tiene el Uruguay es la educación. Sí, sí. Y en eso lo tiene claro Mujica, porque lo decía, educación, educación, educación. El problema es que sus compañeros de causa, y los no tan compañeros, pero arrimados, no le permitieron hacer cosas importantes. Tampoco lo forzó como presidente. Porque en Uruguay un presidente tiene algunas herramientas para forzar determinadas leyes. Lo que pasa es que al hombre no le gustó para que no le complicaran la vida en el Parlamento. Hasta le dio dos ministerios de economía separados que competían entre ellos. Uno tiraba la guita y el otro trataba de pararla, pero no podía. Bueno, le pasó a este gobierno, ¿no? Con liberar los combustibles de ANCAP también, que claro. Lo dejaron tendido a la calle Pou. Seguro. Pero mire, después hay un artículo del diario Telenoche que decía algo así, ya también es viejo, ¿no? José Olivera afirmó que existía convenio de horas sindicales. El problema es que nunca apareció. Y cuando fueron los consejeros de la época del Frente, que lo citó el Parlamento, dijeron que no había. O sea, le firmaban para dejarlos contentos y que no les rompieran las guindas, como digo yo. Bueno, en el tema carreras... ¡Ay, nos tocó carreras! Sí, en el tema carreras, ya como que está todo dicho con respecto al tema del hospital policial. No. Lo que no, bueno, lo que nunca, bueno, usted va a decir, está bien. Lo que nunca, y es lo que vamos a plantear, lo que nunca se supo es quién tiró el tiro y quién estaba en esa fiesta, ¿no? Porque, digamos, lo que pasó con el hospital militar fue el efecto de la causa. ¿La causa cuál fue? Que alguien tiró un tiro y le pegó a una persona, ¿no? ¿Fue porque le quiso pegar o porque estaban jugando y se le escapó y la bala le llegó a este hombre? Mire. Pero nunca se aclaró.
Y lo que nunca se aclaró es si Carrera tapó lo que estaba ocurriendo allí con el tema del hospital policial. Claro, pero es que quedó clarísimo. Y Sí, yo sí, se lo- bueno, pero queremos saber a ver quién fue el que tiró. Mire. Creo que el caso ese prescribe ahora en noviembre. Le adelanto. Hay un tema. Ahí hay una persona que quedó cuadraplégica, Sí. quedó en silla de ruedas, con un disparo que hicieron de unos 50 metros de la casa de él, en donde estaba la casa que pertenece a la seccional policial, donde duerme y vive el comisario de la seccional, de La Paloma, ya en Rocha. El problema es que parece que el comisario no era un arma que tenía el comisario, entre las armas que tiene la policía, y el que ejecutó el arma, aparentemente, por lo que se dice, es un empresario muy importante de la zona, de Rocha, muy allegado al Frente Amplio. Porque la actitud que tomó Carreras con ese muchacho que quedó malherido, militantes del Frente Amplio ellos, él y el hermano, que salieron en Santo Iseña hace un tiempo atrás y ahora Sí. ayer lo reeditaron Claro. brillantemente. Ahora salió también un artículo que yo lo voy a leer en el diario El País, donde, ¿qué pasa? La ministerio, sin hacer mucho ruido, inició juicio para cobrar la plata que se gastó en el hospital. Este muchacho estuvo internado en el hospital con su hermano al lado. El hermano no estaba enfermo, pero estaba cuidándolo. Y recibía 20.000 pesos por mes, ¿ah?, de una caja que tienen para ayudar a los policías. Pero este muchacho no es policía. Entonces, cuando pidió la plata a Carreras para que se la diera, dijeron, no, mire, no corresponde. ¿Cuál es la resolución? Le dijeron de la parte contable del Ministerio del Interior. Dijo, no, lo pido yo, lo llevo yo, tráigamelo a mí. Dijeron, bueno, fírmeme el recibito. Porque sabían que después te iba a saltar. Cuando empezó a llegar esta información a los juzgados, porque a ver, hizo apropiación indebida de dinero, le empezó a dar a una persona durante 3 años, todos los meses, 20.000 pesos. Hoy 20.000 pesos es una cifra cercana, antes de que estuviera el dólar Abdala, de $500 por mes. Pero aparte de eso le daban la comida, el alojamiento, desayuno, almuerzo, merienda, cena, como en los hospitales, ¿tá?, para hacerle un tratamiento reparatorio. Y él justificaba esto diciendo que él lo había hecho por una obra de bien, porque como se había usado un arma policial, No, pero que le iba a ser peor, dijo todavía, lo dijo en la tele. Y todavía salieron los del frente a decir, pobre, Orsi dijo que si lo tenía que hacer, lo hicieran de vuelta. Bueno, Robaron la guita. El banderazo de ayer no sé si no fue por Carrera o por el Frente Amplio, esto que hicieron por la Rambla, porque todo el mundo lo saluda. Y en realidad Fernando Pereira, dijo que solidaridad del Frente Amplio y que así actúan ellos. Exacto. Está bien la solidaridad, pero hacelo con la plata plata. No tuya. haga socialismo con la plata de los otros. Pero no solo claro, eso. además, La ley es totalmente clara. Eso es un delito. Sí. Les guste o no les guste, es Pero, un delito. perdón. Ahora, lo otro también lo tienen que contar, porque de dónde salió el tiro, cómo fue, quién tiró y por qué no pasó nada. Pero hay un problema. ¿Por qué los fiscales no acusaron todavía al señor Carrera? Porque tenían 2 fiscales de corte, el Díaz, que era el titular, y Gómez, que iban al bombo. Ahora se empezaron a liberar esas carpetas. Los jueces resuelven lo que quieren. Nadie les está diciendo, porque aparte ahí es muy transparente. La ley orgánica policial, cuando regula la atención médica en el hospital policial, es muy clara. Primero, el policía le descuentan el 4% de su salario para el hospital policial. No tienen FONASA, ya tenían eso de antes. ¿Correcto? Y con eso tienen el hospital policial. A esta gente no le descontaban eso porque no trabajaban en la policía. Pero aquellos que sí trabajaron en la secretaría de Bonomi, y hay un juicio que acaba de perderlo la secretaria, que yo lo mencioné en programas pasados, le costaron un montón de plata al policial y ahora se los hacen pagar. Y entre esos que resolvieron estaba el caso de esta gente, que ahora yo lo voy a leer. Pero le adelanto otra cosa. El Ministerio del Interior ya hace tiempo ha demandado al senador Carreras, a la diputada Pereira, que era la esposa de Bonomi, y al exdirector del Unicom por atenderse en el policial y no corresponderles, porque ellos tenían aporte de FONASA, tenían que ir a cualquier otro sanatorio. $285.000 son aproximadamente. Bueno, y los van a tener que pagar, porque se los van a cobrar.
Entonces, cuando vio esta jugada, porque aparte salieron a tapar el primer tiro, error, tenían que haber hecho lo que hizo, mandó a hacer Mujica y Topolansky, directamente sacarlo de la lista. Entonces usted me dirá, bueno, pero lo sacaron de la lista, les adelanto. Me llegó una fuente bastante buena. Si gana el frente, no lo van a poner aparentemente en cargos de importancia, pero por lo menos una embajada le toca, para que no lo vea la gente. Entonces, voten al frente y vemos si la fuente mía es buena. Pero es así. A ver, acá igual está en la lista ahora. A ver, pero está en la lista porque ya estaban impresas. Y bueno, sí, yo eso lo respeto. Usted pero él pidió formalmente... Cada voto del MPP, cuando entra así, dice Carrera. Está bien, pero él presentó una nota diciendo que no quería hacer... Todas las notas que quiera. Cuando va la lista para adentro, dice Carrera. Sí, en el lugar número 3. Sí, seguro. Claro. Al Senado de la República, tampoco ningún peladito. Eso. Dice así, Carrera, dice el artículo del diario País, es el que tiene que pagar nuestra estadía en el policial. Él fue el que firmó, sostiene Hernández. Él que quedó en silla de ruedas. Porque, ¿qué pasa? En el juicio, ahora el juicio lo hacen el Ministerio del Interior contra quién lo tiene que hacer. Lo hizo contra Carrera, lo tienen dormido, lo tenían tapado, y lo tiene que hacer contra los que usaron el servicio. Este hombre usó el servicio. Pero ahora Carrera, este muchacho Hernández, empieza a decir, pero el que firmó fue él. Él nos traía los 20.000 pesos todos los meses. Él nos puso en el hospital policial. Muchacho, no resisten. Hombre baleado en el 2002 en La Paloma apunta a Carrera. Señala que él le permitió estar 3 años en el centro de salud para evitar una demanda contra el Ministerio del Interior. Porque aparte lo dijo en una entrevista. Lo hice para ayudarlo porque él había sido baleado con un arma policial, pero nunca... Sí él sabe quién fue. Y la policía la justicia miró para otro lado. Teníamos una justicia de octava. No sé cómo estaremos ahora, si mejoraremos o no. Dice, a menudo Víctor Hernández se cruza en el balneario La Paloma con los policías que, según su teoría, jugaban al tiro al blanco en una fiesta, desde la que un tiro lo hirió por la espalda en el año 2012. Los agentes, dice, desvían la mirada cada vez que lo ven. Ese balazo es el origen del caso por el que en esta semana se pidió el desafuero del senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, que comunicó la renuncia a su banca, algo que debería ser en los próximos días aceptado por la Cámara. Yo voy a pedir que esta bendita Cámara no haga lo que hizo la otra vez con Sendik. Sí. Porque él va a renunciar por asuntos particulares o porque hizo un acto de bien y lo volvería a hacer, lo que quiera. Yo quiero que le prendan fuego, ¿no? Ese va a ser su discurso. Bueno, pero el oficialismo tiene que aceptarla o rechazarla. Yo no la rechazo, lo desafuero y le digo, ahora quédate afuera, esperando. Y te sigo dando bleque, porque esto fue espantoso, ¿no? Y que también le pidió a la Corte Electoral no ser considerado en caso de que salga electo una vez más en los comicios del último domingo de octubre. Ocupa el tercer lugar. Pero va a ser electo. Y claro que va a ser electo. Por eso le digo, va a ser electo. ¿Cómo le va a decir a la Corte Electoral no me considere si va a ser electo? Electo va a ser. Vuelvo a reiterar. No es menor que usted meta para adentro. Usted sabe que tiene razón, ¿no? Sí, claro, que meta el sobrecito. Lamentablemente. Y usted cuando agarra la lista dice, mirá, va el Pacha Sánchez, el Pepe acá, y va Blanca, Lucía, y tercero Carrera, qué bien. Y lo meto, ¿no? Y si no lo miro, no importa, perdiste como la guerra. Mire, tengo algún mensaje. A ver, acá tengo uno. Me dice, qué lindo de manga corta. Bueno, me mandan un halago. Que estoy de manga corta. Hace un calor barro, nos estamos cocinando. Yo no sé cómo aguanta Javier, que está con un jogging armadito de esos Adidas, de los buenos, 3 líneas, se está cocinando el hombre. Y algunos otros más que dicen, felicito por el programa, extrañamos a Modio. ¿Cómo la ve? Nos mandan un sticker que está todo pipí cucú. ¿Qué talco? Y bueno, es lo que hay. No sé qué le parece. ¿Nos iremos? Que ya son las 9 de la noche. Se nos fue el mambo. Bajamos 2 horas. Sí. 2 horitas o 1 hora 59. Nos retiramos, será hasta el próximo jueves. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.